7 de la mañana con 11 minutos. Tenemos ya nuestra segunda invitada acá en Radio América en el segmento Los Protagonistas y seguimos analizando la crisis carcelaria por los hechos ocurridos en Cuenca, en la cárcel del Turi. Nuestra invitada se trata de la doctora Alexandra Zumárraga. Ella fue directora nacional de rehabilitación social y vamos a conversar del por qué el Estado aún no puede recuperar el control en las cárceles del país. Doctora, gracias por estar con nosotros acá en Radio América. Estamos en la señal de Guayaquil 93.3. Estoy con Carlos Murrieta, que es mi compañero. Soy Nubia Villasís. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, doctora Zumárraga. Bueno, usted en su momento, a usted le tocó también asumir bastantes temas complejos para el tema de rehabilitación, como fue el caso del traslado de Caranqui, ¿verdad?, que conocido acá en todo nuestro Ecuador. Así es, la inauguración de La Roca por primera vez. En la inauguración de La Roca y también de lo que me contaba acá mi compañero Murrieta, usted también estuvo cuando la cárcel de Turi comenzó a ser modificada, mejorada o hecha. Entonces, ¿qué cree usted con su experiencia? Porque usted tiene experiencia en esos puestos importantes. ¿Qué cree usted que le falta al Estado para poder recuperar las cárceles del país? Y le hago esta consulta porque en muchas ocasiones hemos escuchado al presidente Lasso que faltan leyes, que está a nivel de reglamento, no se le da la fuerza, o sea, ponen una serie de pretextos. Pero ¿qué usted nos puede hacer un análisis de toda esta situación y a su criterio? ¿Qué es lo que faltaría que hacer por el presidente? Todo lo que ha hecho ahorita, ¿qué más debe sumarle? Mire, Nubia, yo creo que aquí el gran problema es la corrupción. Desde el 2018, como decía el abogado anterior que se le entrevistaron, se le entrega las cárceles a la policía, y no lo digo yo, es un tema de estadísticas. El sistema se vino abajo, hay un tema de corrupción completamente grande, entonces autoridades van, autoridades vienen, y lo que no se cambia es el entramado corrupto de funcionarios que manejan las cárceles de una manera completamente corrupta, completamente nefasta, ¿no? Se cambia a la policía y la policía es la que lleva abajo todo el sistema, ¿no? Se empiezan a meter armas ya de gran calibre, fusiles, granadas a las cárceles. Claro que desde en 10 años aumenta la población penitenciaria al 400%, eso es verdad, pero con el manejo de la policía se hace este tema, devienen masacres que jamás hemos visto, decapitaciones, mutilaciones de cuerpo, y con yo le llamo, ¿no?, el nefasto Edmundo Moncayo. Este señor tiene a su cargo 200 muertes, y la impunidad es bárbara. No tiene ni una investigación abierta a su nombre. Su subdirector, déjenme ver, este señor Edmundo Moncayo, ¿quién es? Disculpe, ¿nos recuerda, por favor? Edmundo, déjenme ver, fue exdirector de policía, fue un policía exdirector también del SNAI. Ya. ¿Y por qué lo nombró a él? ¿Por qué lo nombró a él específicamente? ¿Qué cree usted que específicamente él tiene, por lo menos en su dirección, 200 muertes? La impunidad es tanta que ni siquiera él tiene una investigación abierta a su nombre. Fue un director que no le importaba absolutamente nada. Seguían las masacres, seguían los muertos, y la fiscalía no le abre ni siquiera una indagación. Los choneros abren, le llaman los choneros o los lobos, no recuerdo, pero es una organización contraria, que le dicen, bueno, este subdirector también policía, Jacome, queremos su cabeza porque tiene una relación muy grande con los choneros. Este señor renuncia, se va al otro día a Estados Unidos y no pasa nada. La fiscalía promete abrir investigaciones por el tema carcelario, no pasa nada. No solo es la corrupción, sino también la impunidad que pasa con los funcionarios. Hay matanzas, son 350 matanzas que ya han pasado, y
ningún funcionario es responsable. O sea, el Estado tiene la custodia de seres humanos a su cargo y no pasa nada con los funcionarios. Aquí, claro, obviamente que hay personas privadas de la libertad que son los quienes mandan a matar, pero el Estado es el que tiene la responsabilidad de custodiar a la persona privada de libertad. Y con ellos, ¿qué es lo que está pasando? ¿No hay ningún responsable de eso? ¿El que deja entrar las armas no son responsables? No, el Estado... El discurso del gobierno es olvidarnos de eso. Como decía su anterior entrevistado, aquí hay una inteligencia penitenciaria desde el 2015. En el Ecuador hay una inteligencia militar, inteligencia policial, inteligencia presidencial, y con ellos, ¿qué está pasando? Se habla, todas esas masacres, los familiares de los privados de libertad ya tenían conocimiento días antes. De estas masacres se habla que tenían conocimiento una semana antes. Si ellos tenían conocimiento, ¿cómo la inteligencia penitenciaria no va a tener conocimiento? Yo digo que el verdadero enemigo en este momento del gobierno es la inteligencia penitenciaria. Ellos tienen una clara complicidad de todo lo que está pasando. Y obviamente que por espíritu de cuerpo, por tener un tema de comunicación, no lo van a nombrar, pero ya es hora de que ellos sean sancionados, sean eliminados, porque están trabajando con la delincuencia, pero a clara vista. O sea, no podemos seguir con este tema. Abogada Zumárraga, buenos días. Dígame. ¿Cómo le va? Carlos Murrieta le saluda. Si usted dice que el problema es que la Policía Nacional está con el control de las cárceles, y desde que ellos asumieron el control de las cárceles, al menos en teoría, han surgido todo este tipo de irregularidades producto de la corrupción, ¿cuál sería la decisión pertinente por parte del gobierno del presidente Lasso? ¿Civilizar el control o quienes administran las cárceles del país? ¿No cree que un civil igual va a ser susceptible de incurrir en hechos de corrupción? Porque lo van a poner entre la espada y la pared. O sea, ¿tú nos haces caso o sencillamente vas a ver lo que te pasa de aquí a mañana? Así es. Lo que pasa es que en un momento existían demasiado pocos guías penitenciarios, porque nosotros no teníamos ni siquiera una formación de guías penitenciarios. Quien quiera podía ser un guía. Cuando yo entré a la dirección existían guías ciegos de la tercera edad, personas que no podían ni caminar, así de loco era, personas que ni siquiera habían terminado la escuela eran guías penitenciarios. Se funda la escuela de guías penitenciarios en la ESPE, entonces ya los guías pasaban por una formación. Pero igual había una falta muy grande de guías penitenciarios, entonces se necesitaba apoyo de la policía. Pero ya María Paula Romo pone a este señor Edmundo Moncayo, no recuerdo si fue el primer director policía de la SNAI, ¿sí? Entonces, con esto yo vi un error muy grande ponerlo a la policía, porque en realidad la policía es quien persigue al delincuente. Son muy cercanos los policías con los delincuentes, entonces ellos tienden a crear estos lazos. Por ejemplo, el ex líder de los choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, ese era el fuerte de él. Por eso él llega a tener tanto poder, porque su alianza con la policía era muy fuerte. La fuerza de una mafia es aliarse a la policía. Entonces él podía hacer lo que le daba la gana dentro de la cárcel. Sale él y saca ese control. Ya él tenía controlada la cárcel, pero de una manera bien. Muchos le respetaban por eso, porque él controlaba la cárcel y a los policías, ¿sí? Entonces está mal que un policía dirija la prisión, porque el policía persigue, y su visión y su formación es de perseguir la delincuencia, no de rehabilitar. El policía no puede rehabilitar porque él persigue, su enemigo natural es el delincuente. Entonces, creo que María Paula Romo tuvo este error porque quizás ella desconocía un poco el mundo penitenciario. Entonces, desde ahí queda este tema de sí, no podemos, tiene que seguir la policía dirigiendo las cárceles, pero se corrompió demasiado al punto en que todos los directores de los departamentos del SNAI fueron policías.
Incluso la inteligencia penitenciaria daba órdenes de traslados y todo se fue corrompiendo mucho más. Eso es lo que le falta al gobierno, no a este, sino también le faltó al anterior gobierno sacar la policía y poner civiles. En este país hay bastantes criminólogos, hay gente que sí conoce, que son de formación civil, de derechos humanos, y que no tiene esta cercanía con los delincuentes. El policía trabaja con la delincuencia, se filtra en las cárceles, se filtra en la delincuencia, y por eso tiene muchas veces esta tendencia a corrupción. Eso es lo que yo estoy viendo. Entonces no ha tenido este trabajo de depurar a la SNAI, que es policías, funcionarios, y ha permitido, por ejemplo, que el exdirector les estoy dando un ejemplo, el exdirector de Guayaquil, Héctor Reina, se quede por ahí enquistado 100 años cometiendo actos ilícitos, extorsionando a pros. Él fue ya sentenciado por el caso de israelí, que lo mataron por el tema de Bucaram, y solo pagó 20 meses con el arresto domiciliario. Este es uno de los ejemplos que yo le estoy dando, porque ahí en Guayaquil es un tema de corrupar, todo ahí se vende certificados, se vende entre libertades, todo Guayaquil es un tema bárbaro, y eso es lo que se debe depurar. Cambiar al director del SNAI es fácil, porque eso es un puesto político, alguien que confía en el presidente, pero y todo el entramado, y no estoy hablando solo del personal penitenciario, estamos hablando de jueces, de fiscales, de todo eso. Eso es lo que se debe cambiar, Carlos, para poder tener un sistema penitenciario que camine en realidad, porque hay presos represados ya con sus beneficios. En la masacre de la última de Guayaquil se vio, ¿no? Gente que ya estaba libre, gente que ya podía acceder a la libertad, le mataron. ¿Por qué? Porque les dio la gana, porque era pobre, gente pobre que no pudo haber pagado quizás la boleta de excarcelación, porque ahí todo se maneja con billete. Muy bien, doctora, otra consulta. Dígame. Con todo este panorama que usted ha relatado, ahorita existe un problema al interior de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Que hay un bloqueo, la presidenta no convoca sesiones, y supuestamente, hay un paquete de reformas supuestamente necesarias para combatir la inseguridad, pero en ese paraguas entra también el sistema carcelario. Entonces, la consulta es: las medidas que se requieren para poder en algo solucionar la crisis carcelaria, que no termina desde el año 2021, ¿pasa obligatoriamente por tema normativo de ley, o se puede solucionar en forma administrativa solamente con decisiones del presidente de la República en tema de decisiones y, por último, decretos ejecutivos o reglamentos? Porque ese es el otro pretexto que ponen, el tema de las leyes, que no pueden. Claro, yo creo que ese es un tema de pretexto. Otro pretexto que pusieron fue el del censo penitenciario. Vamos a hacer el censo penitenciario y luego vamos a trasladar. No se necesita ningún censo penitenciario, perdón. No se necesita ningún, como ya demostraron ayer. Todos los líderes de banda están identificados. Lo que se necesitaba era la estructura, ni siquiera se necesitaba muy bien la estructura de máxima seguridad. Los traslados se hacen con decisión. Si vas a tener miedo, no puede ser el director. Simplemente coge y traslada. Así eso te cueste lo que te cueste. Lo que pasa es, como ya hemos visto, que al parecer hay muchas cárceles que tienen mucho armamento adentro, armamento pesado, como ya se vio, granadas, fusiles. Entonces hay ese temor que vuelva otra vez una masacre grande, porque los líderes no están incomunicados. Los líderes tienen teléfonos, y aparte que tienen teléfonos, no tienen los inhibidores de señal, porque si tienen un inhibidor bueno de señal, que tengan teléfonos no es el problema. Sí, es un tema administrativo en todo caso el problema.
Es un tema de administración, netamente, porque también ese es el otro caso inaudito. ¿Cómo es posible que las penitenciarías sigan teniendo contacto con el exterior? ¿Qué pasó con los inhibidores de señales? Que de remate, en el peor de los casos, gastarán $5,000 a lo mucho. Porque uno entra a una cárcel, yo no sé realmente, porque cuando uno está como abogado o llegas a los lugares cercanos a un centro penitenciario y uno no tiene señal. Yo es que no entiendo, deben haber repetidoras adentro o algo así. Seguramente. Esto es lo que no comprendo. Entonces, sí hay como un inhibidor de señal, pero adentro existirán antenas o repetidoras. Eso es lo que yo no comprendo. Como son mega cárceles, son lugares que albergan 6,000, 2,000 personas, Guayaquil 9,000. Entonces, algo debe estar pasando al interior que sí, tienen señal. Quizás los inhibidores solamente están al inicio, quizás los inhibidores solamente están a la entrada, pero en los pabellones quizás no debe haber inhibidores, ni en la parte de atrás tampoco, muy probablemente. Muy probablemente, exactamente, o se necesitan ya inhibidores de mayor potencia. Claro. Ahora, abogada, si usted nos describió muy bien lo que pasa acá en las cárceles de Guayaquil, en donde prima mayormente la corrupción, en donde incluso vimos a un director de la cárcel participar de una fiesta con Fito Junior, posteriormente fue detenido en un accidente de tránsito y nada le pasó, como a muchos otros que han estado al frente del SNAI, de esta institución que maneja las cárceles del país, al menos en teoría. Usted participó del traslado de Óscar Caranqui a la cárcel de La Roca en su momento. ¿Por qué existe tanto temor por parte de las autoridades para efectivamente, como un cáncer, extirpar a los tumores que hay al interior de los centros penitenciarios del país y mandarlos nuevamente a La Roca, que está literalmente subutilizada, porque es una cárcel de poca capacidad, pero donde tranquilamente podrían estar los delincuentes de mayor peligrosidad? Sí, La Roca terminó destruida completamente. La Roca terminó destruida. Yo tenía conocimiento, información que para hacer requisas les rompían la pared. Entonces esto terminó destruido. Aparte del tema de los 18 fugados en la época de Joana Pesantes, fue ministra. Yo no entiendo cómo llegó a ser secretaria de Lenin, ¿no? Con tremenda falla. Pues se fugaron los 18 más peligrosos, todos choneros, entre ellos Rasquiña, todos ellos. Entonces terminó destruida, entonces había que rehabilitarla, el edificio, asegurar mucho más. Y el tema es que entre los trasladados estaban personas que ya habían asesinado directores. Alias Cubano había asesinado a 2 directores, a bastante gente. Caranqui asesinó a bastantes funcionarios públicos, a guías, a jueces, le intentó asesinar a la jueza Pavlova Guerra y terminó asesinando a su mejor amiga. Entonces era una mezcla entre miedo y también extorsiones. Entonces, o sea, para asumir ese riesgo tiene que ser alguien primero muy limpio y alguien que tenga demasiado, o sea, que tenga el tesón de hacerlo, ¿no? Que tenga el tesón de hacerlo y enfrentarse con esos personajes. O sea, no creo que muchas personas quieran asumir ese riesgo, porque cuando uno lo hace se olvida un poco de su vida, de su familia, de su tema social. Entonces, yo recuerdo que Caranqui, todos en la cárcel le decían jefe. Él salía los fines de semana, él salía de la cárcel los fines de semana vestido de policía. Así fue como lo encontraron fugándose, vestido de policía. Y el pabellón donde él se quedaba, que era el pabellón A, era el único que estaba custodiado por la Policía Nacional. De ahí es que se quita. Miren la corrupción que existía en ese entonces en la Policía Nacional. El pabellón A, desde esa fuga se le quita la custodia al pabellón A la policía y se crea el Grupo Especial Alfa, que es de los guías mejor entrenados, y se le da la custodia al Grupo Especial Alfa, que es solo de los mejores guías y que están entrenados para hacer traslados, para llevarles audiencias y para ingresar a motines.
y para ya no darle. ¿Por qué? Porque los policías empezaron a tener demasiado contacto con los presos de alta peligrosidad y hacían este tipo de cosas como vestirle de policía y sacarle a Caranqui. Decían que incluso se iba a Otavalo a visitar a su madre. ¿Y eso es posible que esté ocurriendo en la actualidad? Que Fito Junior estén utilizando la cárcel como un hotel, que estén saliendo los fines de semana. Digo, porque la policía está manejando la cárcel. Se descubrió que la esposa o novia de Fito se quedaba, y yo tengo información que a ella la descubrieron, solo a ella, pero que no solo ella entraba, sino que entraban y se quedaban varias parejas de ellos. Varias parejas de ellos, y vestida también de guía. Entonces, oye, ¿por qué usted siendo mujer? Ese asunto también quedó en cero. Oiga, ¿y por qué usted siendo mujer se atrevió a trasladar a Caranqui en su momento y otros delincuentes de máxima peligrosidad? Y ahora que hay hombres al frente del SNAI y de las autoridades de gobierno, no lo hacen. Bueno, debería preguntarles a ellos, o sea, más bien, ¿por qué no se atreven? Es algo que yo ya le dije a Diego Kendo, o sea, no entiendo cómo hace 12 años, y yo fui directora en el 2010, cómo hace 12 años sí se pudo hacer, y ahora que se supone que las cosas, hasta la tecnología ha mejorado, ¿no? Uno puede tener más cámaras, GPS, se supone, no entiendo cómo ahora no se atreven. Ahora, ¿usted cree que es un tema de corrupción? Como estuvo como director Fausto Cobo, yo no entiendo cómo Fausto Cobo, que le llaman el zar de la inteligencia, no lo hace. ¿Usted cree que es el tema de la corrupción que sigue enquistada a nivel de directores, de decidores, de ¿cómo es que se llama? De acciones? ¿Es la corrupción? Claro, completamente. El tema de, como yo le digo, para mí el pilar más podrido de ahí es la inteligencia. Esa es la inteligencia, o sea, yo creo que es el enemigo del Estado número 1 en el tema penitenciario. O sea, todo el mundo sabía excepto el que debe saber. O sea, convenientemente. O sea, todo el mundo sabía una semana antes lo que iba a ocurrir, porque una cárcel es como un entramado de este tamaño, todo el mundo sabe. O sea, si alguien estornuda, todo el mundo se entera. Si alguien se cae, todo el mundo se entera. Todo el mundo sabía que iba a pasar, excepto el director. Doctora, en todo este entramaje, ¿dónde quedan los jueces penitenciarios? Bueno, los jueces penitenciarios, ellos son los que... Pero creo que solamente hay uno para... Eso es lo que dice, sale el que tiene plata, sale el que puede pagar la audiencia. Ahorita ya se quitó el tema de las audiencias para que la gente salga rápido. Pero bueno, entre eso realmente yo no lo sé, porque los jueces penitenciarios son los que van viendo el tema de cómo va tu pena, ¿no? Que si es que te trasladan, si es que ya te dan el beneficio. Lo que te dicen, puede salir o no puede salir. Pero no se puede excluir también el tema de la corrupción dentro de los jueces, porque esto es Ecuador y aquí el que tiene padrino se bautiza. Abogada, lamentablemente es así. Para concluir la entrevista, muchas gracias por estos minutos que nos ha regalado, bastante ilustrativa esta entrevista. ¿Usted cree que finalmente el Estado en algún momento va a recuperar el control de las cárceles, al menos con este gobierno? Yo creo que primero tiene que hacer un trabajo de deshacinar las cárceles, de sacar a la gente que tenga perfiles no violentos. Ojalá lo haga así, ojalá se consiga un buen equipo de personas con criterios técnicos y ojalá, yo alguna vez conocí al ministro Carrillo, en el cual confío en su criterio. Es una persona, puede equivocarse en lo que diga porque pero fue somos policía humanos y a veces decimos cosas que no están bien o yo qué sé, puede equivocarse, pero yo lo conocí personalmente, me parece una persona con buen criterio. Ojalá abra los ojos y se dé cuenta que el enemigo está adentro mismo. Cuestiones de peleas de banda va a haber toda la vida. Antes eran los cubanos con los rusos, hoy luego vinieron el tema de los choneros, de los unos, peleas de banda siempre va a haber. El Estado es el llamado a controlar ese tema y si hay un Estado con una pata chueca, que en este caso es la inteligencia, el enemigo está adentro.
Ojalá abra los ojos el ministro, el general Ramírez, el mismo presidente, y se dé cuenta que el enemigo está adentro. Pero que los funcionarios corruptos es lo que tiene que limpiar. Que el tema no es que vamos a limpiar los presos y de esto. No, el tema es rehabilitar. Sí, hay que rehabilitar. Hay gente que no es posible rehabilitar. Hay gente que no es posible rehabilitar. Gente con mente psicopática, eso corresponde más o menos al 5% de la población penitenciaria. Pero la otra población se puede rehabilitar, se le tiene que dar planes de rehabilitación, pero el verdadero enemigo es la gente infiltrada que debería hacer su trabajo y no lo hace, que está ingresando armas para que ellos se maten, para que hagan este tipo de cosas, y que puede ser un boicot, no sé si del correísmo, o puede ser un boicot, yo qué sé, pero el tema es que no se pueden ingresar armas a las prisiones, y lo están haciendo por medio de los mismos guías de la policía. El filtro 1 está la policía, están los militares y la policía. Doctora, usted no espera, doctora, no espera usted mucho de este ministro Carrillo, porque él fue policía y usted ha criticado toda la entrevista al accionario de la policía y él es un pasivo. O sea, yo creo que él tiene un buen criterio, y una persona con un buen criterio sabe dónde está fallando, sabe cuál es la pieza que falla, sabe cuál es la pieza que falla. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo soy abogada y sé y no puedo vendarme los ojos y decir, bueno, hay abogados corruptos. ¿Sí? Gracias. O sea, entonces yo sí creo que una persona con un buen criterio no puede vendarse los ojos y decir, tiene formación. Hay policías que están fallando. Claro, pero tiene formación de policía justamente. Bueno, doctora, muchísimas. Sí, pero bueno, tengamos esperanza que eso es lo último que se pierde. Muchísimas gracias, la doctora Alexandra Zumárraga. Muchas gracias por exdirectora nacional del Centro de Rehabilitación Social. Que tenga buen día, doctora. Gracias. Ustedes también, gracias. Gracias, abogada. 7:37, enseguida regresamos.